Habla de cómo la AFI durante el gobierno de Macri utilizó los datos de periodistas que habían sido acreditados tanto para la cumbre de la Organización Mundial del Comercio como el G20 que se organizó en 2018 para luego espiar a más de 400 periodistas, intelectuales y personas comunes. Para hablar de este tema y por qué el espionaje es ilegal y por qué también con esta medida de la AFI se violó uno de los puntos de la ley de inteligencia, estamos en contacto con el abogado Andrés Piazza, quien es especialista en Derecho de Internet. Hola Andrés, buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes. Bueno, decíamos en principio, ¿no? ¿Por qué es ilegal la actividad que realizó la AFI y que se conoció en las últimas horas? Bueno, las actividades de inteligencia que recaban información para el Estado o para unidades de inteligencia públicas de información privada de cualquiera de las personas o las actividades de seguimiento de cualquier patrullaje direccionado, este tipo de cuestiones son o sea, tienen que ser efectuadas de acuerdo a principios y a garantías procesales que son los estándares de derechos humanos para cualquier proceso penal que existe. Argentina tiene, además de nuestra Constitución, tratados y pactos que nos dan estas garantías, pero al mismo tiempo, si bien hay disposiciones de la Agencia de Inteligencia y de algunas otras, como de los Ministerios de Seguridad, tanto del el gobierno anterior como otras de este gobierno, que permiten captar inteligencia de fuente abierta, que es decir, buscar todo lo que uno pone en los perfiles digitales y elaborar perfiles. Esto está como ampliamente, por lo menos considerado internacionalmente y en los debates de discusiones de regulación de Internet y de derechos humanos como algo riesgoso para los principios de inocencia y para los derechos civiles más básicos, para la privacidad de los ciudadanos. Claro, de hecho, también la lectura que se hizo también de esta actividad de la AFI, en algunos medios hablaban como de una clasificación de periodistas, quizás intentando bajar un poco lo que había en realidad incurrido. Sabemos también que Cristina Camaño presentó una denuncia, ¿no? También por eso se dio a conocer toda esta información. Pero ¿cuál sería el rol de la AFI entonces, en lugar de ponerse a espiar o a armar perfiles de intelectuales y periodistas? Bueno, eso, digamos, por un lado es información que al no poseer no puedo dar por válida o no. Digamos, hubo diversas versiones, otras estaban más vinculadas con que la propia ministra de Seguridad refirió a trazar perfiles solo para una conferencia internacional de 15.000 perfiles. En algún momento se estableció, solamente son 400 periodistas que tienen una inmunidad específica, digamos, en la labor de interés público que tiene esta labor. Y también otra cosa que mencionó la ministra, digamos, atiende a lo que otros actores de la sociedad civil, que no son solo ciudadanos comunes, sino son personas que participan de debates internacionales sin la inmunidad diplomática y que al mismo tiempo, digamos, tienen la expectativa de conservar su privacidad. Entiendo que tiene que haber algún grado de mayor rigor en la seguridad cuando se trata de un evento que tiene jefes de Estado de todo el mundo atendiendo a incluso para la Secretaría de Inteligencia o para los organismos de inteligencia del Estado, podría ser de interés un evento en donde atienden más de 20 jefes de Estado o muchos ministros de países en un lugar específico, en un momento específico. Sin embargo, a mi juicio, sin conocer de manera directa, sino simplemente por la prensa, pero también por tener muchas personas conocidas que habían sido espiadas por la AFI, entiendo que es absolutamente ilegítimo. Este debate internacional lleva bastante tiempo y se emiten en algunos países excusas parecidas, ¿no? Digamos que se trata de un evento internacional y que, digamos, hay alguna necesidad de seguridad, pero está clara y a todas luces la desproporción. Hay como dos o tres cosas. La desproporción es lo primero que hay que tener en cuenta. El rol de los agentes de inteligencia puede tener que ver con la prevención del terrorismo, pero personas que tienen su perfil público de manera conocida, tanto periodistas como activistas, no hay ninguna razón para poder establecer este tipo de violaciones o de excepciones a las garantías básicas. Al mismo tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Digamos, aparentemente, por ejemplo, Beatriz Bussanich ha sido muy activa ayer y hoy
muy vocal diciendo, esta información no es la que se consigue googleando, la que se reunió de mi perfil, digamos, es información que yo, ella plantea puntualmente que me dedico específicamente a preservar en el ámbito de mi privacidad y que además no es relevante para cualquiera de las causas de interés público en las que intervengo, como por ejemplo ella planteaba cotitulares de cuentas o vecinos, teléfonos de vecinos, digamos, domicilios pasados, otra información que nada tiene que ver con un debate público. Te llevo también, Andrés, a otro tema, porque también fuiste consultado estos días, que tiene que ver con la vulneración, ¿viste?, de la aplicación Mi Argentina, por el tema que surgió el otro día de cómo se confeccionaba el DNI digital, vulnerando justamente los datos personales de las personas. ¿Qué pasa en Argentina con la protección de datos personales? ¿Cómo lo ves? No sé si estamos peor que el mundo, pero tampoco sé si es una buena excusa. Realmente seguramente los países desarrollados tienen mejores tratamientos y estándares, pero con la pandemia hay una nueva vuelta del estado de excepcionalidad, ¿no? Digamos, la verdad es que tenemos leyes decentes que protegen a los ciudadanos, tenemos mecanismos institucionales creados, y la verdad que el uso que hace el Estado de la protección de los derechos de los ciudadanos, de la privacidad, de la seguridad, en la digitalización de los procesos del Estado, o incluso usando el Estado para espiar ciudadanos, la verdad que es erróneo en sus conceptos y al mismo tiempo es violatorio de sus propias normas, digamos, de sus propios deberes. Los conceptos vinculados a por qué hay estado de pandemia tenemos derecho a usar datos personales de determinado tipo para una app de COVID, por ejemplo, claro, como la que fue, no la Mi Argentina, sino otra de un testeo, de cuidar. Estas nociones, digamos, está claro que los estándares de seguridad informática establecen que se puede trazar algún perfil o incluso hacer contact tracing sin necesidad de captar todos los datos que se están captando y todos los datos que se están pidiendo. En el caso de Mi Argentina es algo de lo más básico, ¿no? Digamos, uno tiene un documento único, el Estado lo confecciona, el Estado tiene toda la información, digamos, no solamente de cuál es el documento, sino que la posibilidad de crearlo o la posibilidad de hacer trámites con ese documento, y hay vulnerabilidad en la base de datos. Entonces, alguien podría o puede falsificarle el documento no solamente a una persona, sino a cientos de personas, y el Estado no se daría cuenta de ello y podría realizar no solamente estafas a terceros, sino violaciones de los derechos más básicos a las personas que se lo realizan. Hay como una suerte de falta de atención o de desprecio por aspectos que no son detalles, que ya están, digamos, numerosas, enormemente debatidos y establecidos intersubjetivamente a nivel internacional, y que la verdad es que no es una cuestión de un gobierno u otro, me parece. A mí me parece que el Estado le faltan capacidades para comprender estos temas, y a veces los actores que se los intentan plantear encuentran una cierta frustración, ¿no? Es un debate muy remanido, permanentemente se habla de esto, de la necesidad de hacerlo, y permanentemente el Estado parece fallar. Exacto. Bueno, muy bien, Andrés, te agradecemos mucho el contacto con Primero Noticias. Un placer. Gracias. Luego.